Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Jorge Alejandro Díaz Barrera. Soy egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y actualmente estudiante del doctorado en Historia del Colegio de México. Agradezco la atenta invitación de los coordinadores del Seminario Permanente de Antropología de la Montaña y el Clima para presentar en esta sesión de septiembre de 2020 algunas notas históricas sobre las relaciones sociales de la navegación lacustre en el lago de Chalco. Hoy la historia de la navegación en la Cuenca de México es centenaria. Ya lo era desde principios del siglo XIX, por lo que ya está muy bien y ampliamente escrita. También ya tenemos historiografía sobre la navegación en la acequia real, aquella que transitaba entre los embarcaderos del lago de Chalco y la Ciudad de México, considerada toda ella como un puerto. En este trabajo me voy a enfocar en los aspectos sociales de la navegación de Chalco a México entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, tales como el dominio político, la reglamentación del tránsito y el trabajo acuático, para plantear aspectos poco claros de la historia. En 1968, el escritor Carlos J. Sierra publicó una breve historia de la navegación en la Ciudad de México, en la que esbozó el tema como una búsqueda en la literatura histórica desde el siglo XVI hasta el XIX. Pero fue Ángel Paler quien le dio rigor al estudio de la representación de la cultura lacustre en la historiografía y documentación en su libro Obras hidráulicas prehispánicas en el sistema lacustre del Valle de México, de 1973. Reunió un cuerpo documental con materiales que van del siglo XVI al XVIII, en el que incluyó testimonios de conquistadores, indios nobles, cronistas, frailes y documentos administrativos. Procuró buscar fuentes sobre la tecnología hidráulica y los sistemas agrícolas, pero no se limitó a estos aspectos, pues anotó otros usos y relaciones con el medio acuático, como la navegación, el control de los puertos, las estrategias militares que incluían desastres artificiales y la respuesta del gobierno y la sociedad ante desastres naturales. Este etnólogo distinguió la política hidráulica prehispánica de la colonial. La primera interesada en el cuidado de la humedad adecuada para los sistemas agrícolas, así como en la separación y distribución de agua dulce, y la segunda, enfocada en el crecimiento de la ciudad y el desagüe de los lagos centrales, en aras de su protección ante el incremento del agua. La política y organización social del trabajo hidráulico en la colonia también fue estudiada por Teresa Rojas Rabiela y Rafael Strauss. En materia de navegación en la cuenca, han aparecido dos tesis que actualizan el estado de conocimiento. En estos trabajos, la navegación pasó a primer plano y se ha constituido como una línea de investigación por sí misma. La tesis doctoral de Elsa Cristina Hernández Pons, La acequia real, historia de un canal de navegación, destaca el carácter acuático de la Ciudad de México y su relación con la navegación. Sus fuentes son principalmente la historiografía de la cuenca mexicana, pero también emplea documentación administrativa. La autora subraya la presencia de la navegación en estos testimonios y en particular el transporte acuático de la madera para las edificaciones coloniales, como lo anotó Silvio Zavala en el caso de las grandes vigas empleadas en la Catedral de México. La tesis de licenciatura de Mariana Favila Vázquez, La navegación en la Cuenca de México durante el posclásico tardío, la presencia de la canoa en el entramado social mexica, se centra en la canoa mexica, mas recuerda, junto con Madgael de Xícar, que se han encontrado, abro cita, embarcaciones que se pudieron haber usado entre 1500 y 900 a.C. en Tlapacoya, en la Cuenca de México, cierro cita, lo cual señala la navegación como un conocimiento muy antiguo en la zona, en donde, abro cita, la canoa simbolizaba iconográfica y textualmente el dominio del medio lacustre. Cierro cita. Favila Vázquez anota que debemos interpretar cuidadosamente los registros que tenemos de canoas, tanto en códices como el Nútal, probablemente de manufactura prehispánica, el Azcatitlán, Boturini, Florentino, Aubín, Mexicanus, Coscatzin y el Códice de Tlatelolco, entre otros, así como las fuentes discursivas, como las obras de los conquistadores Bernal Díaz del Castillo y Hernán Cortés, los escritos de Hernando Alvarado Tesosomoc,
Chimalpaín, Cristóbal del Castillo y los trabajos de los franciscanos, Fray Toribio Benavente, Fray Jerónimo de Mendieta, Fray Bernardino de Sahagún y Fray Juan de Torquemada, del dominico Fray Diego Durán y de los jesuitas Juan de Tovar, José de Acosta y Francisco Javier Clavijero. Los escritores de los siglos XVIII y XIX también manifestaron una profunda preocupación por el medio acuático de la Ciudad de México y sus implicaciones. Cabe citar a personalidades como José Antonio Villaseñor y Sánchez, Juan de Viera, Alexander von Humboldt, Henry George Ward, Joel Robert Poinsett, Guillermo Prieto, Manuel Orozco Iberra, Manuel Paino y muchos otros que se nos escapan. Por lo que conviene limitarnos a los trabajos que reconstruyen las condiciones históricas y sociales de la navegación, que se han escrito en el siglo XX. El libro de Charles Gibson, Los aztecas bajo el dominio español, nos ofrece un marco fundante para entender la navegación prehispánica y colonial. La tesis principal de Gibson, en términos de la relación agua-sociedad, es interesante. Argumenta con base en Margaret Leschikar que el periodo preclásico tardío se caracterizó por una larga sequía en la cuenca, lo cual sugiere que, abro cita, una agricultura extendida puede haber constituido la base económica de la civilización clásica, cierro cita, debido en parte a que el bajo nivel de agua de los lagos fue propicio para el desarrollo del sistema de chinampas y otras construcciones hidráulicas. En cambio, el posclásico temprano, abro cita, fue un periodo de humedad abundante en el que todos los pueblos indígenas lograron una mejor adaptación a su sede junto a los lagos, cierro cita, situación que se acentuó en el posclásico tardío. Esto se reflejó, en palabras de Gibson, abro cita, en la construcción de presas, calzadas, acueductos, canales, obras de riego, sistemas de terracería y ciudades situadas particularmente en el agua y parcialmente en la tierra, en donde canoas llevaban y traían mercancía de las ciudades y pueblos junto al lago. Cierro cita. En cuanto a las embarcaciones, Gibson anotó que en tiempos de la conquista, estas eran de diferentes tamaños, siendo el mínimo de 4 metros de largo y el máximo de 14 y 15 metros. Además de que la carga promedio de los grandes transportes era hasta de 4 toneladas como máximo, equivalente al peso de 60 hombres. Este autor calculó que el número total de canoas en el periodo de la conquista era de 100,000 a 200,000, lo cual es verosímil si se tiene en cuenta naves destinadas a cereales e insumos y embarcaciones de uso doméstico. Por su parte, Ross Hassick, en su libro Comercio, Tributo y Transportes, enfatizó el estudio de los transportes como un elemento de importancia propia, equiparable con la producción, ya que afecta el costo de los bienes, así como el desarrollo del mercado y de la población. De acuerdo con Hassick, los 5 lagos que conformaron la cuenca de México, Texcoco, Chalco, Xochimilco, Xaltocan y Zumpango, dieron pie al desarrollo y convivencia de 2 sistemas de transporte, tamemes y canoas. Ambos ampliaron el radio de zonas de abastecimiento de la ciudad capital, a las que Hassick llamó hinterlands agrícolas, por lo que ésta dependía especialmente del tráfico de canoas, las cuales, abro cita, unían económicamente todo el sistema lacustre de la Cuenca de México y posibilitaban un grado sin precedente de integración económica regional, cierro cita, cuyas redes de transporte y comercio se extendían hacia Morelos por el lago de Chalco, hacia el valle de Toluca vía Azcapotzalco-Tlacopan y hacia Puebla por Texcoco. En cuanto al número de embarcaciones que operaban antes de la llegada de los españoles, Hassick anota que de las 200,000 canoas señaladas por Gibson, entre 60,000 y 70,000 eran de gran tamaño aproximadamente, mientras que 50,000 eran simplemente canoas. Para Hassick, el peso de carga promedio era de 400 a 1,900 kilogramos, lo cual hacía de estos transportes los más eficientes y de bajo costo de la civilización lacustre de la Cuenca de México. Tomás Jalpa Flores señala que la provincia de Chalco estaba conformada por 4 nichos ecológicos: zona lacustre, llanura con grandes valles, zona de pie de montaña y zona de nieves perpetuas. Abro cita. Administrativamente, el territorio estaba dividido en 4 secciones controladas cada una por una sede de poder denominada Altepetl. Estas eran Amecameca, Chimalhuacán, Tenango y Tlalmanalco.
Cierro cita. La zona lacustre era dominada por los Altépetl de Tenango y Tlalmanalco, los cuales controlaban los puertos de Ayotzingo y Chalco, respectivamente. El lago de Chalco era la principal conexión acuática con el centro político de la cuenca, pues como señala Jalpa Flores, debido a su elevación y abundancia de caudales, siempre había en él navegación, además de ser el acceso privilegiado viniendo de tierra caliente. La conquista chichimeca sobre Amecameca se verificó en la derrota de sus puertos. Posteriormente, la conquista mexica sobre Chalco se afianzó en el control de los embarcaderos y, finalmente, la conquista de Tenochtitlán se efectuó por los canales de Chalco, por donde circularon los bergantines de Hernán Cortés. Jalpa Flores recuerda que con la conquista, el control de los puertos de Ayotzingo y Chalco regresó a los pueblos naturales de la región, pero señala que, en el siglo XVII, el convento agustino de Ayotzingo administró el puerto del mismo pueblo y lo arrendó a particulares, además de poseer su propio embarcadero. En Chalco, se sabe que el convento agustino también tenía su embarcadero y que al lado del convento se comenzó a formar uno nuevo, un varadero de canoas que se caracterizó por la salida de madera hacia la Ciudad de México. En materia de justicia, desde el siglo XVI, el embarque en ambos puertos quedó sujeto al alcalde mayor de Tlalmanalco y sus tenientes, como recuerda Tomás Jalpa. Este autor señala que otros puertos fueron el de Santa Bárbara, en Ixtapaluca, por el que salía carbón y madera de Coatepec y Río Frío, el de Mixquic, Tetelco, Ixtayoapan, Huitzilingo, así como los de las haciendas, por ejemplo, el de San Juan en Chalco y Ahuehuetes en Ayotzingo, por lo que las jurisdicciones y potestades sobre el embarque, desembarque y transporte eran intrincadas y daban lugar a diversos conflictos relativos a la fundación de nuevos embarcaderos y a los derechos de los ya establecidos. Los indios eran los trabajadores más frecuentes del transporte acuático. Los encontramos en todos los eslabones de dicho servicio. Eran dueños de embarcaciones y remeros también. También eran manos de obra especializada y constructores de naves. Además, tenían obligaciones tributarias que se cubrían con fuerza de trabajo. Sin embargo, el monopolio de los indios sobre el transporte acuático se rompió rápidamente y, como observa Jalpa Flores, abro cita, hacia finales del siglo XVIII, los puertos habían salido prácticamente del control de los naturales y estaban en manos de la iglesia y los particulares. Cierro cita. La alta producción agrícola del Valle de Chalco contribuyó a intensificar el transporte acuático. Alejandro Tortolero señala que con la conquista española, el cultivo intensivo de maíz en la región se volvió una actividad privilegiada para abastecer la Ciudad de México. Recuerda que a mediados del siglo XVIII, las haciendas de Chalco, abro cita, producían unas 50,000 fanegas de maíz que servían para abastecer el consumo anual de la ciudad, cierro cita, la cual tenía alrededor de 112,926 habitantes. De acuerdo con Tortolero, en 1709, abro cita, 1,419 canoas transportaban por los canales de Chalco 97,330 fanegas de maíz y, en 1710, 3,463 canoas transportaron 115,120 fanegas por medio de 140 embarcaciones que entraban diariamente a la Ciudad de México por el Canal de la Viga. Cierro cita. El transporte de cereales, maíz y trigo condicionaba la mano de obra masculina de los remeros por temporadas, pues el movimiento del grano debía hacerse en los tiempos establecidos y en condiciones específicas para evitar su corrupción. El viaje rumbo a las garitas de la Ciudad de México se hacía de noche para evitar el fustigue del sol y facilitar la propulsión de los remeros. Con la ordenanza de intendentes, que se aplicó en Nueva España en 1787, así como con su régimen de subdelegaciones, se dio lugar a una reificación del dominio de la corona sobre el agua y la navegación, aunque ya se ha dicho que el control de los puertos y canales fue una preocupación constante de las autoridades entre los siglos XIV y XIX.
Ya hemos expuesto la centralidad de la carrera de Chalco, por lo que podemos afirmar que en las canoas de porte que la recorrían subía a bordo la sociedad de la Nueva España. En el porte viajaban juntas las diversas calidades étnicas. Iban en compañía españoles, criollos, indios y castizos. Propulsados por indios remeros y conducidos por otros indios, criollos y españoles navegantes, que eran de una especie distinta a los primeros. Además, en los embarcaderos de Chalco también abordaban indios de diversas condiciones, residentes de la Ciudad de México, vecinos de los pueblos de la subdelegación de Chalco, e indios viajeros de Tierra Caliente y de otras regiones del virreinato que visitaban la ciudad capital, sede de la Audiencia de México y del Juzgado General de Indios. Siempre existieron las embarcaciones exclusivas de los indios, y los españoles y criollos hacenderos también tenían sus transportes privados que empleaban para el traslado de sus productos. Y, como recuerda Gibson, navegaban también los mulatos, que en el siglo XVIII, abro citas, armados de garrotes y cuchillos en canoas, expulsaron a los pescadores indios de las mejores aguas de Cuitláhuac, cierro cita. Por lo que las autoridades buscaron españolizar la canoa india y controlar lo más posible la canoa de porte, más allá de la separación tajante entre canoas para indígenas y españoles que irremediablemente existía. Como apunta Jalpa Flores, aunque los indios continuaron siendo mayoritariamente la mano de obra acuática, corporativamente perdieron el control del transporte a lo largo del siglo XVII, situación que contrasta con los ríos de Guadalajara, en donde las repúblicas de indios registraban en el siglo XVIII ganancias por el servicio de canoas. Lo mismo sucedía en Cotaxtla, Veracruz, donde la República de Indios obtenía ingresos del pasaje de canoas, como muestra Dorothy Tank. Los empresarios eran un grupo de composición heterogénea y de menor alcance en comparación con los grandes hacenderos de la región dedicados al maíz y el trigo, que tenían embarcaderos privados con los que estaban en contacto. Tenemos noticia de este sector porque sobre ellos recaía el mantenimiento de la sequía real, al menos el gran tramo que iba de los embarcaderos de Chalco a la garita de Mexicalcingo. Cabe mencionar que, por un mandamiento de 1702, estamos al corriente de que la limpia del tramo de la sequía real que correspondía a la Ciudad de México a partir de la compuerta de San Lázaro se hacía por comisión otorgada por el corregidor de la ciudad y para ello se empleaban indios de las parcialidades aledañas. Entre 1806 y 1808 se integró un expediente, AGN Ríos y Acequias, volumen 3, expediente 6, para establecer el cobro de £1 a canoas de porte, medio a las que no lo son, y también medio a cada carretada de madera en la garita de Mexicalcingo, por donde forzosamente pasaban todas las embarcaciones provenientes de Chalco y Xochimilco. Esto con el objetivo de arreglar la acequia real debido a que se hallaba ensolvada. En la solicitud del subdelegado para implementar el arbitrio de canoas, hay una distinción implícita entre los diferentes sectores empresariales del transporte acuático, que, con los navegantes particulares, conformaban la navegación cotidiana. De acuerdo con el subdelegado, por el ensolve del canal se habían visto aquejados a. Los labradores de toda la región que no pudieron embarcar sus productos. B. Los comerciantes y agricultores de Tláhuac, especializados en verdura. C. Los transportes de la Real Fábrica de Madera y otros aserraderos, así como de leña. D. Los comerciantes de frutos de Tierra Caliente que se embarcaban en Chalco. E. Los grandes productores de maíz y trigo del Valle de Chalco, navegación que ha estudiado Tortolero. Y F. Las canoas de porte, que no eran pocas, dedicadas a transportar pasajeros y otros efectos. En este amplio conjunto había gradaciones en cada categoría. En el porte tenemos empresarios que solo poseían una canoa, 4 canoas o hasta 12 canoas. También tenemos diversas calidades étnicas que participaban en esta actividad.
Gracias a un testimonio excepcional, un pleito de 1801 entre un empresario de canoas y el subdelegado de Chalco, AGN Subdelegados, volumen 6, expediente 3, quedó registro de 4 entrevistas a dueños de trajineras de transporte. En ellas aparecen 3 españoles, Francisco Ortega y Marcos Lizalde, ambos vecinos del comercio de la Ciudad de México y dedicados al trajín, así como Pablo José Román, un carpintero natural de Chalco y navegante. También se entrevistó a un indio principal, Gregorio Sandoval, natural del pueblo de Ayotla, dedicado al transporte de maíz y otros productos. Por otro documento, de 1819, tenemos noticia de otro indio principal, dueño de canoas, que se dedicaba al comercio de fruta de tierra caliente. Asimismo, hay presencia de mujeres, como Josefa Sánchez, quien poseía 4 canoas de porte, y María de la Luz Colón, quien solo poseía una canoa administrada por un empleado, ambas vecinas de la Ciudad de México. En 1806, el subdelegado invocó el enorme conjunto de la navegación, porque sobre todos ellos recaerían los costos para el arreglo del canal. Pero para negociar el arbitrio, solo se reunió con un grupo reducido y selecto de 11 empresarios, de los que se dice eran comerciantes de México y Chalco y dueños de embarcadero. El grupo de México-Chalco tenía relaciones con los grandes comerciantes de la capital. Por el expediente de 1806 sabemos que antes de la ordenanza de intendentes, el patrono del tramo grande de la acequia real era el Tribunal de Cuentas del Consulado de México, en palabras del subdelegado, aunque el propio tribunal aclaró que dicho patronazgo consistía únicamente en dar fe al cobro de imposiciones y al manejo del dinero, pero que la sanción institucional competía al virrey, al Ayuntamiento de México y al alcalde mayor de Chalco. Sin embargo, el tribunal señaló una estrecha relación entre los empresarios navegantes y los nobles comerciantes, como el marqués Juan de Castañiza, prior del consulado y regidor de México, quien había donado 26,000 pesos para la limpia del tramo grande entre 1777 y 1782, y había instruido una renta de 8,000 pesos junto con el dinero del vecindario de Chalco, con réditos anuales de 400 pesos para el mantenimiento anual del canal. Por este mismo expediente, sabemos que para 1806 esta función era cumplida por la Junta Superior de Propios. También llama la atención la defensa del arquitecto mayor de la ciudad, Ignacio Castera, en favor de los empresarios navegantes y del común, para recuperar los 8,000 pesos que instituyó en renta el marqués de Castañiza en 1782. Este arquitecto destaca por su experiencia en la dirección de obras acuáticas, como la reconstrucción del dique de Tláhuac entre 1776 y 1777, como señala Teresa Rojas, y los cajones de la Plaza del Volador en 1789-1792, como recuerda Hernández Pons. Los españoles dueños de canoas tenían también relación con abogados como Francisco Primo Verdad y Ramos, quien en 1802 instruyó al empresario Vicente Mejía en un pleito contra el subdelegado de Chalco. Los trajineros y remeros son un grupo de vital importancia que es más difícil de rastrear en la documentación. Pero gracias al expediente del pleito entre el subdelegado y un dueño de trajineras, notamos la diferencia entre trajineros o caoneros y remeros. Los trajineros eran navegantes que estaban al servicio de dueños de canoas, aunque no descartamos la existencia de trajineros dueños de su propia canoa. Estos navegantes eran responsables de la embarcación, atendían los aspectos técnicos como todo capitán y establecían relaciones laborales con los remeros, las cuales son poco claras. Administraban los frutos del transporte cobrando pasajes. Cuando había que pagar arbitrios extraordinarios, manejaban las boletas comprobantes a pesar de no saber leer, y con los caudales de la trajinera pagaban los gastos de ésta. Por tales motivos, los caoneros eran indios que los dueños de canoas podían localizar fácilmente y en los que podían confiar el cuidado de sus embarcaciones. Así lo declaró la esposa de un trajinero
que fue puesto en la cárcel en 1801 para apelar a su favor. Por lo general, los indios ocupaban los empleos de trajineros y remeros, pero en el proceso seguido al pleito de 1801, el subdelegado entrevistó a una española, Micaela Campomán, nativa de la ciudad de San Cristóbal, La Habana, quien se desempeñaba como trajinera de otra mujer, dueña de canoas. La presencia de mujeres en la navegación es llamativa, porque están en todos los eslabones del servicio. Hay españolas empresarias, indias y españolas o criollas navegantes y remeras. Vicente Mejía, vecino de la Ciudad de México y dueño de 4 trajineras, tenía como criados navegantes 2 hombres y 2 mujeres, un indio natural de Tlalmanalco, avecindado en la Ciudad de México, un indio natural de Amecameca y 2 indias naturales del pueblo de Chalco. También, por este expediente de 1801, sabemos de Josefina Baiza Reynoso, dueña de 12 canoas de porte que era conocida como la Reynoso, la cual tenía a su servicio por lo menos 5 mujeres trajineras, conocidas como la Güera Megüeña, la Toribia, la Campana, la Ardilla y María de la Luz, de quienes tenemos noticia por ser infractoras. En cuanto a los remeros, sabemos muy poco de aquellos que se empleaban en las canoas de porte. Tenemos noticia de los remeros que los pueblos ribereños proveían para inundaciones u obras, y de que las haciendas productoras de cereal condicionaban la mano de obra masculina por temporadas. En los canales de Chalco, el dominio español se articulaba en las relaciones entre los empresarios del transporte, los grandes hacendados productores de maíz y los dueños de embarcaderos. Los arbitrios se negociaban entre un grupo selecto de vecinos del comercio y las autoridades, pero se aplicaban al grueso de los navegantes. Entre 1818 y 1819 se instituyó de nuevo una cuota para el arreglo del canal, que había sido desatendido por la insurgencia de 1810. Pero se señaló que las canoas vacías no debían pagar, lo cual puede interpretarse como una concesión del gobierno, aunque nueva documentación puede darnos más luz. También queda por investigar si la organización política de la Sequía Real sobrevivió o se desvaneció con la independencia. Al parecer, la colaboración entre los particulares y las autoridades fue una continuidad. Por otro lado, las canoas eran un espacio en donde convivía la sociedad colonial, pero también eran un refugio cerrado que, al adentrarse en los lagos y acequias, permitía sustraerse del control de la mirada pública y de las autoridades, además de que particulares podían emplear embarcaciones para delinquir en el agua. Por tales razones, en los puertos los tenientes de justicia vigilaban el embarque. El de Chalco caía bajo la jurisdicción del juzgado número 5 de la subdelegación. La canoa de porte siempre fue objeto de control. Alejandro Tortolero recuerda que las autoridades coloniales se preocuparon en distinguir los productos transportados por medio de papeletas para efectos de alcabalas. Desde 1790, los subdelegados de Chalco comenzaron a reglamentar la separación de sexos en el interior de las canoas, con especial énfasis en las de porte, pues desde el 7 de julio de este año, el subdelegado instruyó una orden para que no viajasen juntos solteros o personas sospechosas. 2 años más tarde, en 1792, un reglamento también producto del subdelegado normaba que debían separarse los pasajeros de sexos opuestos y que fuesen desconocidos, algo similar a lo que ocurría en los temazcales y las pulquerías. El reglamento puntualizaba que cuando los capitanes de las embarcaciones fuesen mujeres, los remeros debían colocarse en la parte trasera y la caonera al frente, y que no era conveniente que mujeres menores de 40 años de edad ejercieran la profesión de trajineras por ser indecoroso para la moral cristiana. Queda por averiguar si en el siglo XVII ocurrió algo similar. En 1801,
De nuevo se ratificó esta providencia para la separación de sexos, de la que resultaron varias aprehensiones. Llama la atención que las principales infractoras fueron mujeres, lo cual nos lleva a cuestionarnos si acostumbraban a encubrir amaciato de viajeros o si más bien la separación de sexos las limitaba para conseguir pasajeros. En las canoas ocurrían faltas a la moral cristiana como embriaguez y sexo fuera del matrimonio sobre el agua. Pero la providencia iba más allá de solo reprimir tales comportamientos, puesto que suponía una estricta vigilancia del abordaje y mezcla de los pasajeros por parte de los tenientes, con posibilidad abierta de solicitar sobornos y derechos de carcelaje a viajeros acusados de amaciato e incontinencia o a quien robase una novia en canoa, hecho que denunció Francisco Primo Verdad y Ramos. Este control de la población era apoyado por los españoles con una buena posición social, que también viajaban en las trajineras, y permitía identificar, segregar y amonestar a pasajeros disidentes. Al parecer, tal dominio al interior y al exterior de la canoa se fracturó con la insurgencia de 1810, tema de otra investigación. Por su atención, gracias. Gobierno de México.